Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy quiero compartir con ustedes mi reseña de la última película de guerra que ha estrenado Netflix. Estoy hablando Sin Novedad en el Frente, una historia que ha sido adaptada muchas veces y que está basada en la popular novela de Eric Maria Remarque, ¿no? Llamada también Sin Novedad en el Frente. Una película que recrea parte de lo que ha ocurrido en la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló desde 1914 hasta 1918, y las consecuencias de lo que ocurrió en el frente, ¿no? De lo que ocurrió en las trincheras, desde el punto de vista alemán. Algo que pocas veces hemos visto. Uno tiene en la retina como última gran película de esa guerra, de 1917, ¿no? Que es un gran film, realmente un gran film, pero acá vemos el punto de vista alemán. Y una historia que nos recrea varios momentos de la guerra. Si bien está situada entre 1917 y 1918, ya sobre el final del primer gran conflicto bélico, tenemos como protagonista Paul Baumer, que es un jovencito que necesita la autorización de sus padres para poder alistarse. Estamos en un momento en el que Alemania no está avanzando en la guerra. Es más, ya está empezando a denotar que están mermando las fuerzas y que los aliados los están lentamente derrotando. ¿Qué es lo que hace Alemania, como hizo también en la Segunda Guerra Mundial? Empieza a reclutar jóvenes. La mayoría de ellos van como voluntarios, son grandes patriotas que van a pelear por su nación sin tener idea de lo que se van a encontrar. Es decir, ellos hablan como algo glorioso poder ir a la guerra o lo ven como una gran aventura. El caso particular de Paul Baumer miente con la edad que tiene y firma un documento que debieron haber firmado sus padres, ¿no? Y que él falsifica la firma para poder llegar al alto comando y que estos lo recluten para ir a pelear contra los aliados, fundamentalmente los franceses, ¿no? Estamos viendo buena parte del conflicto en territorio francés, entonces tenemos de un lado los franceses y de otro lado los alemanes. La película es muy cruda, muy explícita, nos muestra la guerra desde un punto de vista brutal, desde un punto de vista que tiene mucho que ver con las consecuencias que la guerra estaba teniendo en el ejército alemán. Por ejemplo, el hecho de que le quiten la ropa a los muertos, manden en bolsas kilos y kilos de ropa, ¿no? Se lave, se cosa y se vuelva a reutilizar para los nuevos reclutas, a tal punto de no quitarle el nombre de quien había tenido esa ropa al principio, ¿no? Reclutas muertos, es más, podemos ver que este soldado en particular, cuando le entregan su uniforme, ve que tiene el rótulo de otra persona, dice, se equivocaron, este no soy yo esta persona, ¿no? Y el oficial a mando le quita, ¿no? La etiqueta que tiene y la tira al piso y podemos ver que hay varias etiquetas. Ya ese es un punto de vista no muy explorado en lo que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cómo ellos han ido reciclando la ropa de los muertos para que los próximos reclutas a morir, la gran mayoría lamentablemente, tengan que volver a reutilizar esa ropa. Toda la película está desde el punto de vista de Paul Baumer, que va con un grupo de amigos, ¿no? Podemos ver que son 4 o 5 amigos que se alistan y que van muy felices. En todo momento los vemos contentos hasta que llegan al campo de batalla, lo cual cambia absolutamente todo. Podemos ver esa gran tierra de nadie, llamada así porque realmente no era tierra de nadie, era un punto muerto en el que las fuerzas de Alemania intentaban avanzar y durante años avanzaron apenas un par de metros, algo realmente terrible, donde no hay absolutamente una flor, donde no hay pasto, donde no podemos ver nada verde, donde la lluvia apremia permanentemente, la brutalidad de las fronteras, pero también la camaradería. Como Paul Baumer con sus amigos empieza a conocer gente, soldados que ya están desde hace tiempo, ¿no? ¿Cuál es el derecho de piso que él tiene que pagar como soldado en las trincheras? ¿No? Tener la misión de, después de una batalla, tener que juntar las chapas de identificación de los soldados muertos, ¿no? Como eso es una señal de ser un novato en el campo de batalla y en las trincheras, ¿no? Empezar a sentir miedo, empezar a sentir desesperación, escuchar los consejos de otros soldados, como por ejemplo Hayden o Katinsky, llamado Kat, que son 2 soldados que ya estaban en la guerra desde hace bastante tiempo y con el que Paul empieza a tener una relación de camaradería y de amistad enorme. La película es verdaderamente una lágrima, digo, una lágrima en lo que tiene que ver con
la historia que nos están contando, porque es desgarradora por donde se la mire, porque si bien es una historia ficticia, es una historia que tranquilamente le pudo haber pasado a cualquier soldado y que seguramente le pasó a cualquier soldado, ¿no? Cómo la película contrapone a los generales que están cómodamente en una mansión o aquellos que están negociando, ¿no? Ya el cese de hostilidades, fundamentalmente por el lado de Alemania, que no son otros que diplomáticos, más allá de que hay algún miembro del ejército que es el que más se rehúsa a poder firmar ese tratado, que no es otro que el Tratado de Versalles, que se firmó en un vagón de ferrocarril, que años después Hitler le hizo firmar a Francia en ese mismo vagón la rendición de los franceses, y que cuando ya la Segunda Guerra Mundial estaba terminando lo hizo dinamitar, ¿no? Esto lo digo como una nota de color, pero vemos ese famoso vagón, ¿no? Pero digo, ¿cómo la película contrapone las comodidades, ¿no? Y el fanatismo de los oficiales de alto rango que comen todos los días, que tienen vino, que están gordos, mientras que los soldados pasan hambre, pasan frío, eh, padecen enfermedades, ¿no? Heridas que se infectan. A ver, la película es muy explícita en todos los aspectos, no solamente las consecuencias de las esquirlas de la guerra a nivel físico y a nivel psicológico de los soldados, y cómo Paul Borman va lentamente perdiendo a sus compañeros, ¿no? Esto es una consecuencia de la guerra. Visualmente la película es increíble, es realmente increíble, es un producto de Netflix realmente fantástico, hablado en alemán totalmente, es decir, al estar desde el punto de vista alemán, no es que vemos a los soldados alemanes pero hablan en inglés, ¿no? Todos, ¿no? Actores que son alemanes, entonces, esto le da todavía más realidad un poco al hecho que nos están mostrando. La fotografía es increíble, las batallas son tremendas, tremendas. Hay una batalla de tanques que van avanzando, el terror de los soldados cuando ven a esas bestias de metal, porque son tanques mucho más grotescos que los de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido una guerra, la primera, mucho más primitiva, pero igualmente feroz, 17 millones de muertos, ¿no? El hecho de la inexperiencia al principio de estos soldados y cómo después van apareciendo otros soldados que pasan por lo mismo que el joven Paul Boomer, ¿no? Me he encontrado con un film bélico de los mejores que he visto en los últimos años. Yo creo que le puede competir tranquilamente a 1917, ¿no? Es una película que quizás en el cine hubiese sido más impactante todavía, pero me ha parecido genial todos los puntos que han tocado. Cómo soldados sobreviven a miles y miles de kilos de bombas y terminan muriendo por el disparo de un granjero cuando intentaban robar una gallina para poder alimentarse. Por ejemplo, esas ironías que tiene la guerra, que las ha tenido todas las guerras. La Segunda Guerra Mundial tiene miles de historias como esta, pero no hemos explorado mucho de la primera. Si bien hay muchas películas que nos han contado historias, la realidad es que es una guerra a nivel cinematográfico menos explorada que la segunda, ¿no? Y este producto realmente me ha parecido genial. Toda la indumentaria, en las pequeñeces en las que se detienen los altos mandos, cómo los altos mandos mandan al matadero a los soldados, con una miseria realmente espantosa, porque es eso lo que vemos, ¿no? Especialmente por el lado alemán. Cómo cuando se firma el Tratado de Versalles hay una hora en la que está el cese de hostilidades. Esto es algo que a mí siempre me ha impresionado, porque tanto los soldados aliados como los que vendrían a ser del eje, o en este caso Alemania, después de que el Kaiser haya abdicado y que el resto de los políticos haya tenido que resolver una rendición incondicional para con los mariscales franceses, podemos ver que los soldados se están matando a tiros hasta las 11 de la mañana del 11 de noviembre, ¿no? Cuando se termina puntualmente la guerra. Y podemos ver que hacía 5 minutos se estaban matando a tiros, y después son camaradas y van caminando unos al lado de los otros sin agredirse. Eso es algo que me ha impresionado mucho, como esa famosa anécdota que en esta película no se muestra, en donde los dos bandos, durante una de las navidades en el periodo de la guerra, y en donde hubo un alto el fuego, se juntaron para jugar un partido de fútbol, ¿no? En el medio del campo de batalla, ¿no? Y horas después se estaban otra vez matando y se estaban tirando tiros. La brutalidad de los lanzallamas, ¿no? La desesperación desde el punto de vista y desde el ángulo de las trincheras, eso me resultó muy impresionante, ¿no? Algo que hemos visto en parte en 1917, pero acá ver a los tanques pasar por arriba de las trincheras y la desesperación de los soldados, ¿no? Cómo el soldado se aferra a pequeñas cosas, ¿no? Hay mucho simbolismo en algunos elementos. Por ejemplo, un pañuelo
¿no? Que una campesina le da a uno de los amigos de Paul, ¿no? De Paul Baumer, y a medida que van muriendo los soldados de ese grupo de amigos, ese pañuelo va pasando de uno en uno, en uno, en uno. Cómo la muerte te sorprende cuando faltan segundos para que se cumplan las 11 de la mañana y el cese de hostilidades. Es tremendo, cosas que realmente deben haber pasado. Acá se centra en un personaje en particular. Este nombre de Paul Baumer existió en la realidad, fue un as, ¿no? Un gran piloto alemán. Acá se ha tomado el nombre y se ha construido una historia que es muy probable que muchos soldados hayan padecido lo que padeció este soldado y tantos otros, pero me parece que la película, en las 2 horas y pico que dura, creo que retrata a la perfección la brutalidad de la Primera Guerra Mundial. Me resultó muy bueno que lo hayamos visto desde el punto de vista alemán, algo que no es muy habitual, ¿no? El tipo de armamento que usan, las pequeñas cosas a las que se aferran, pues yo hablaba de elementos, pero las cartas, los sueños que estos soldados tenían, aún en el campo de batalla, cuando ya veían que el conflicto se estaba terminando y aún cuando no se terminaba, cómo soñaban poder volver a casa, seguir con sus familias, ¿no? Las secuelas psicológicas que van teniendo muchos de los soldados, aun cuando no están en el campo de batalla, en algunos casos hasta celebrando el posible cese de hostilidades. Me ha parecido una película realmente fantástica que tiene a Netflix como protagonista, y Netflix estrena cada tanto este tipo de joyas. Me ha parecido, a los que nos gustan las películas bélicas, una verdadera obra de arte. Es una gran película de guerra, con muy buenos efectos, muy realista. Creo que ha sido una de las películas más crudas que nos ha mostrado que nos han mostrado de la Primera Guerra Mundial, porque podemos sentirlo en primera persona, al menos eso es lo que me pareció a mí, ¿no? No solamente desde los ojos de Paul Baumer, sino también desde sus compañeros, ¿no? Y lo que debe haber sido en ese momento, pelear por un pedazo de pan, encontrar en las trincheras enemigas después de haberlas conquistado pan, queso, chorizos, es decir, alimento que ellos, a contrapunto de los generales, que los muestran bien cómodos, ¿no? Y comiendo todos los días y teniendo las mejores bebidas, y también no solamente el general que los manda a ellos al matadero, sino también a los oficiales franceses, ¿no? Cómo se detienen en pequeñeces cuando hay gente que no tiene para comer en el frente, soldados que se mueren literalmente de hambre, la presencia de las ratas, algo histórico en la Primera Guerra Mundial, en las trincheras. Creo que ha tenido todos los elementos que uno puede llegar a encontrar en esa guerra, ¿no? Los aviones de 2 alas también sobrevolando y disparando, esos tanques que yo les mencionaba antes, que eran brutales, que eran gigantescos. Bueno, son elementos fundamentales. Está muy bien filmada y creo que recrea el temor que el soldado tenía. No solo los aviones cuando andan sobrevolando y disparan, sino que a mí me impresionó particularmente mucho el tema de los tanques, ¿no? Porque uno los ve desde la mirada de la trinchera, ¿no? Ante la bruma, ver esas bestias que se vienen acercando, que son invulnerables hasta que las tenés encima. Es la única forma de destruirlas, es ponerles una granada, ¿no? En la oruga, pero cuando las tenés encima, cómo los tanques aplastan a los soldados cuando pasan por las trincheras. Realmente tremenda, una película altamente recomendable. A mí me ha gustado muchísimo. Está disponible en la plataforma Netflix. Me gustaría que si ustedes la han visto, eh, comenten, a ver qué les pareció, qué sensaciones tuvieron, si habían visto alguna película tan cruda como esta. Yo creo que debe haber alguna otra, pero de la Primera Guerra Mundial pocas había visto, ¿no? Uno recuerda así mucho Rescatando al Soldado Ryan en el desembarco de Normandía, pero ahí estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Comenten a ver qué les ha parecido, a ver si coinciden o no conmigo. Recuerden, como les digo siempre, darle like a este video porque ayuda muchísimo a que se difunda en YouTube. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.